9 de la mañana, 8 minutos. Tenemos el gusto de recibir, ustedes pueden ver esta entrevista en vivo en nuestro canal en YouTube, a la doctora Marianela Barcia, que es doctora en odontología, pero magíster en bioética, docente, investigadora en la unidad académica, está al frente de la unidad académica de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Con ella vamos a un poco a descubrir también de qué hablamos cuando decimos la palabra bioética, y nos vamos a sorprender cuánto abarca y cuánto tiene que ver con las temáticas de la medicina, ¿no? Buen día, hola, doctora. Buen día, ¿qué tal? Gracias por estar No, esta gracias mañana a ustedes con nosotros. por la invitación. Podemos empezar por ahí, porque después se va a armar una comisión nacional de bioética también, que queremos conocer qué pasa con ese proceso, pero ¿qué es la bioética? ¿Podemos definirla? Sí, bueno, a mí me parece que la bioética es mucho más cotidiana de lo que las personas podrían imaginarse, que a veces lo ven como algo académico, teórico, muy alejado, pero seguro que les es muy familiar y muy vívido las cosas que le pasan en su vida diaria, ¿no? Porque la bioética es una disciplina que lo que hace es un puente, como dicen algunos autores, entre la ciencia y las humanidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar cuáles serían los límites, por ejemplo, de la ciencia, límites morales que como humanidad quisiéramos poner a la ciencia, ¿no? Porque la historia de la humanidad demuestra que la ciencia necesita límites, ¿no? Que la investigación científica, que es muy buena y que nos ha ayudado a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida, hay veces que requiere una valoración moral. Y ese aporte es el que hace la bioética, ¿no? El de unir las humanidades con disciplinas que en general están más ligadas a las ciencias clásicas, las ciencias duras que se le llama, y reflexionar sobre conflictos morales que puedan surgir en la atención de pacientes y usuarios de los servicios de salud. Entonces, y siempre pensando, y es una definición que tenemos con los compañeros docentes de la Unidad Académica de Bioética, en clave de derechos humanos. Eso, entendiendo que esto es parte de los derechos a los que las personas tienen que acceder, ¿no? Claro. Venimos, como para poner un ejemplo, quizás es bastante de los temas más álgidos que recordamos en los últimos años, pero un debate importante en todo esto de la eutanasia, ¿no? Y la ley. Bueno, ¿ustedes participaron de ese debate, ese proceso? Sí, hemos participado, se nos convocó al Parlamento para opinar. También hay compañeros que se dedican a estudiar ese tema y que han hecho publicaciones e investigaciones sobre ese mismo tema. La eutanasia es como siempre en la bioética los temas más clásicos son los extremos, ¿no? La eutanasia, el aborto, las investigaciones que dañan a seres humanos, que trascienden, ¿no? Bueno, con todo esto de las vacunas durante la pandemia también muchas veces se nos convocó para consultar, bueno, ¿cuál es eso, no? ¿Cuáles son los límites de todo eso? ¿Está bien ayudar a una persona a morir porque lo está pidiendo? ¿En qué casos, en qué circunstancias? Siempre, nunca. Esas cosas son las que nosotros damos fundamentos y argumentos, ¿no? Aspectos, porque si ustedes se dan cuenta, en la eutanasia el debate no era técnico. Ninguno de nosotros participó en discusiones sobre cuál era la forma de ayudar a una persona a morir, cuáles eran los fármacos. Esos son los aspectos técnicos que estaban claros, pero el problema era otro, ¿no? El problema era la moralidad de esa intervención. Era ético, cómo la filosofía, la antropología, las humanidades pueden ayudar a deliberar sobre eso y a reflexionar, ¿sí? Sin pensar y nunca en dogmatismos ni en ya criterios establecidos, ¿no? Sino que es un proceso en el cual lo importante es la deliberación, más allá de la definición final a la que se llegue. Claro. ¿Qué les parece? ¿Hubo una buena resolución, una buena ley respecto al tema, o hay algo que quedó pendiente que sea importante? Bueno, yo creo que cosas pendientes siempre quedan, porque vieron que después empiezan a surgir otras cosas. Creo que, y esto es algo que lo he comentado varias veces, esta es una ley
uruguaya, ¿no? Y que fuera del contexto uruguayo no sé si se entendería, porque tiene mucho de laico, tiene mucho de la autonomía, tiene mucho de garantías de derechos. Entonces, eso es la particularidad de esta ley, que a lo mejor, si la lee alguien, ¿no? Pienso, colegas mexicanos, les cuesta mucho entender y explicarse cómo algunas discusiones o algunos fundamentos quedan por fuera en este debate, ¿no? Por ejemplo... Y por todo lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Claro. Que creo que aporta muchísimo a la discusión, pero que nosotros somos un país en donde incluimos a lo religioso en el sentido de la laicidad, ¿no? Y del respeto de las, por supuesto, de las libertades de fe, eso siempre está presente, pero hay países que son mucho más religiosos, donde estas discusiones, en Brasil, por ejemplo, hay leyes que los fundamentos tienen fundamentos religiosos, ¿no? Que para nosotros eso sería impensable. Claro. Y bueno, entonces yo creo que en ese sentido es una ley hecha para Uruguay, claro. que creo que con eso se dice mucho, ¿no? Claro. Me quedé pensando en esta transformación o rapidez del cambio de la tecnología que nos está invadiendo de alguna manera, ese espacio y esa puerta que se abre para, digamos, la sustitución del profesional en la tecnología. ¿Qué lectura se hace de eso? Bueno, ese es uno de los temas que me interesa mucho es investigar, y sí, es verdad que hay propuestas que en un extremo plantean la sustitución absoluta, ¿no? Habrán visto videos de hospitales en Asia donde son totalmente robotizados y con inteligencia artificial, entra el usuario y a demanda va transitando por su asistencia. Y en el otro extremo lo clásico, lo convencional, lo más convencional que podemos conocer de la relación clínica. Yo creo que el debate moral tiene que ir, y que nos merecemos dar ese debate, es cuáles son, hasta dónde queremos ser sustituidos, cuáles son las cosas que queremos sustituir. Eso aplica, por supuesto, para la atención a la salud, pero ayer estuve en una conferencia, la universidad transmitió por YouTube una conferencia, en la enseñanza también, ¿no? Pero de verdad no es una cosa declaratoria, de verdad que creo que no estamos discutiendo en profundidad si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo conscientes y porque lo queremos hacer, ¿no? Y en esto sí tengo una postura, y es que en la relación clínica, así como en la educación, que es mi profesión, soy educadora, hay aspectos que son insustituibles y que de ser sustituidos modificarían la esencia, ¿no? Cambiaría. Ya no sé si sería una relación clínica y no sé si sería enseñanza-aprendizaje, claro, ¿no? Entonces, ese núcleo mínimo moral es el que tenemos que proteger. Y en eso estamos los docentes de bioética pensando hasta dónde, un acto de resistencia, ¿no? De decir, hay que poner humanidad acá, porque es necesaria. ¿Y estamos preparados para ese debate? Bueno, yo creo algunos sí y otros no. Y creo que eso es la injusticia que se trasluce en esta situación, ¿no? Hay personas que están participando del debate y están decidiendo, y hay otros que están por fuera, porque es verdad que sus prioridades son otras, ¿no? Para nosotros los académicos es muy fácil sentarnos a discutir esto, pero esto tiene que estar al servicio de la sociedad. No podemos ser nosotros mismos que nos estemos beneficiando de esto. Pero ustedes hacen el centro de ese tema en lo referido a la salud, digamos, o van más allá también a las preocupaciones. Es que yo creo que esto, si uno piensa en los ciudadanos, lo cotidiano, por supuesto que la inteligencia artificial va a ayudar y a facilitar muchísimo, y podría llegar a repercutir en la accesibilidad, en la cantidad de pacientes que se atienden. Hay muchas cosas que sí. Pero no sé, esto no es la prioridad para un ciudadano, ¿no? Que va a ACE, y porque digo, quienes están en ACE, las demandas que reciben son otras, no es, hay que poner inteligencia artificial acá, hay que ver la falta de medicamentos, los especialistas que demoran en atender. Y la realidad social de la persona también, ¿no? Exacto. Cómo viene, de qué lugar viene, cómo enfrenta o qué posibilidades tuvo para acceder a la información. Claro. Que hay evidencia de sobra que eso es lo que le va a marcar de qué se va a enfermar, de qué se va a morir. Entonces, esos son los problemas que hay que abordar. Yo creo que las infancias, niños, niñas y adolescentes, y las personas en situación de calle. Esas son
las prioridades, porque esa fue una de las cosas que me preguntaron cuando en otra entrevista que me hicieron, ¿no? Y yo creo que las prioridades, y tomé la pregunta tuya por ahí, no sé si las prioridades son esas, ¿no? Y ahí generar las condiciones para que todos participemos en este debate también, que por supuesto, porque hay gente que dice, bueno, pero no es una u otra. No, es verdad que no es una u otra, pero a mí me preguntan cuál es la prioridad. Pero además es que no somos nosotros, por lo menos yo y muchos compañeros con los que discuto eso, quienes tenemos que salir a promover y defender la inteligencia artificial, porque ya tiene prensa, ya se defiende, claro. Se impone sola. Entonces, pero lo que estamos diciendo es, ojo, antes de esto, asegurémonos que todos podamos participar en ese debate. Claro. ¿La prioridad en qué sentido decís sobre los niños de la infancia desde la bioética? Bueno, recursos. Claro, sí. Y sí, porque lo que ha sucedido hasta ahora, con todo lo que tiene que ver con tecnologías, y lo que está demostrado es que han colaborado más en profundizar las inequidades que en achicar las brechas de inequidades. Eso es lo que pasa. Las clases sociales más bajas son, y esto es algo que también reitero muchas veces, pero son las que más utilizan de forma crítica la tecnología. Entonces, no hay un control sobre eso. Y yo creo que eso tiene que estar regulado. Es muy fácil plantearse, bueno, está acá, incluyámosla, tenemos ese desafío. No es verdad, porque estos dispositivos a los que acceden los niños, niñas y adolescentes están diseñados para generar adicción. Ese es el objetivo. Entonces, si el debate va a ser cómo incluir un dispositivo adictivo en la escuela, me parece que es una falacia. Claro. ¿No? Los niños necesitan otras cosas. No es verdad que eso que dicen son nativos tecnológicos. No, son niños y niñas que necesitan jugar como cualquier otro y como cualquier otra generación. Después se le incluirá la tecnología y seguro que como nos pudimos adaptar nosotros, se adaptarán ellos. Pero las prioridades para esos grupos son otras. Ahora estamos a las puertas de un debate obligatorio sobre esta situación. Yo creo que sí. Estamos a un cambio importante, ¿no? Sí. De las generaciones que se vienen, por lo menos, ¿no? Sí. Sí, pero creo que hay que darlo. ¿Sí? Yo tengo mi postura y tengo fundamentos sobre los beneficios que produce la lectoescritura, cómo genera empatía cuando no hay tecnología en el aula y cuando no hay en los recreos tecnología. Y cómo ayudan a los niños a aprender sobre la diversidad y sobre cómo vive otro niño distinto de mí. Si yo estoy en esos entornos con un aparato que está procurando hacerme un adicto, no voy a poder generar todo lo otro que necesitamos como para generar personas. Me pasa como padre cuando veo a mi hijo que se corta internet en casa y vuelven los juegos históricos que nosotros jugamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Y la pantalla queda de lado. Sí, está bien. Podemos cortar nosotros internet. Sí, que ese es el punto. Ese es el desafío. Fuera que no nos vean y desengancharnos de la luz. Doctora Barcia, pero esto además de la tecnología, cuando hablamos de la bioética, o sea, la ética también, porque se podría decir así, al servicio de la vida, porque estamos hablando de un elemento de la tecnología que en definitiva puede terminar afectando la salud mental, ¿no? Ya hay estudios sobre eso, cuando se piensa en alteraciones de las funciones neurológicas e incluso de la sociabilidad, porque siempre cuando vas a hablar con psicólogos o psiquiatras, cuando hay problemas de salud mental, siempre te plantean como un factor importante de salud la sociabilidad, ¿no? Una persona que se aísla, que pierde vínculos, incluso se habla para la tercera edad también la importancia de mantener eso. Estás afectando la salud mental también desde la tecnología, se puede decir. Sí, sin duda. Sabemos que hay problemas de salud mental en todas las edades, ¿no? En las franjas etarias, pero en niños, niñas y adolescentes especialmente, ¿no? Y también porque hay algunos niños, niñas y adolescentes que ven el mundo a través de los dispositivos tecnológicos. Y ese mundo no es real, ¿no? Porque hay otra persona del otro lado con una intención y con mostrando cosas que por supuesto que no es su vida real. ¿Cómo convencer a alguien pequeño de que no va por ahí, ¿no? De que en otro lado va a encontrar un amigo, o no lo va a encontrar ahí? Claro. Y ustedes como unidad académica,
vinculan, tienen la posibilidad de plantear estos temas en la formación, en los ámbitos precisamente que se están formando para la salud mental? Yo creo que sí, sí, y creo que es una preocupación de la universidad. Últimamente han habido muchas conferencias, propuestas de investigadores e investigadores en este sentido, de pensar la tecnología y la inclusión incluso de la inteligencia artificial. Facultad de Ingeniería tiene muchas declaraciones que me parece que son muy importantes de divulgar, y nosotros las usamos. Hay una especial que me parece muy importante, que es la Declaración de Montevideo, en donde se plantea que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la sociedad y en clave de respeto de los derechos humanos para realmente empezar a pensar si usarla o no. Antes de ir, para redondear los últimos minutos, el tema de la Comisión Nacional de Bioética, dentro de los dilemas éticos que ustedes tratan o que ustedes abordan o que les parece importante también, está el capítulo de lo ambiental también, porque a veces, muchas veces, pensando en esto desde la salud, se marca que en Uruguay faltan estudios para saber las consecuencias de determinadas problemáticas ambientales, que en Argentina, por ejemplo, se dice ya hay un avance, los agrotóxicos, el agua contaminada, en fin. ¿Hay atraso en ese sentido en nuestro país desde lo médico, de la salud? ¿Hay debes importantes en ese sentido? Bueno, por supuesto que siempre se puede investigar más. Sí hay investigadores en la universidad que están trabajando ese tema y nosotros estamos siempre en contacto con ellos porque hay grupos hay grupos específicos de ambiente en la universidad que nosotros formamos parte también. Uno tiene la impresión que más en la parte de medicina como que vendría más rezagado en ese sentido. Sí, pero de verdad que son temas que se abordan en la carrera. Y estos grupos están... La bioética también se ocupa de los temas de ambiente, los temas de otros seres vivos, no solo nuestra especie, ¿no? El vínculo con y la persistencia de todas las especies en la Tierra, y por eso lo ambiental está siempre presente. Y cómo el desafío ese también de lo ambiental, ¿no? Hablamos de educación, de salud, y lo ambiental también es un debate que nos tenemos que preparar. Pero ¿qué lectura hacen ustedes de eso? Bueno, lo ambiental, claro, es muy amplio, ¿no? Sí. Pero también estamos últimamente avasallados por un montón de desafíos. Sí, nosotros participamos en temas como los organismos genéticamente modificados, discutimos eso, discutimos el tema de la justicia ambiental también, que es otro concepto importante en la bioética, que habla de esto, ¿no? De quienes llevan la carga en esto de lo que está sucediendo, de los desastres ambientales. ¿Quiénes son los países que llevan, cuáles son los países que llevan la carga y cuáles son los que llevan los beneficios, ¿no? Hay países que contaminan lo que un país, uno de los países más afectados, y sin embargo el país que contamina más no es tan afectado como sí los otros países. Entonces, o de hecho no es lo mismo el calentamiento global en determinadas zonas que en otras. Eso es inherente a la bioética, porque los temas de justicia siempre están presentes. Vamos a esto de la Comisión Nacional de Bioética. No sé si es nuevo, no hay antecedentes sobre esto. Marianela, ¿de qué se trata? Sí, bueno, brevemente, hay distintas comisiones de bioética, ¿no? Están quienes hacen investigación, conocen los comités de ética de investigación, que en el Uruguay toda investigación antes de ejecutarse, toda investigación que involucra seres humanos, antes de ejecutarse, tiene que pasar por la aprobación de un comité de ética de investigación. ¿Sí? Todas las instituciones que realizan investigación tienen sus comités de ética de investigación. Hay comités de ética asistenciales que los prestadores de salud tienen. Son espacios deliberativos multiprofesionales, con diversidad de composición, que son ámbitos de defensa y garantía de los derechos humanos, de los usuarios, de los sujetos que van a participar en investigaciones. Esta comisión que se crea por ley, que es esta ley, tengo el número acá, la 20.391, es del año 2024, por primera vez en el Uruguay propone una Comisión Nacional de Bioética. La Comisión Nacional de Bioética lo que va a hacer es asesorar a los poderes del Estado y a las instituciones y a las organizaciones sobre la valoración bioética de las políticas públicas, de la distribución, de la forma de implementar estas políticas, sobre temas
todos estos temas que estuvimos hablando, que se dan cuenta que no es una bioética, no es una ética médica dirigida a atender al paciente, sino que son temas que hablan de las condiciones de vida de las personas. Bueno, esta ley lo que prevé es una comisión que asesore en estos temas al Estado. ¿Cómo se integraría esa comisión? Bueno, lo que yo sé hasta ahora, porque no estoy interiorizada en esto, lo que tengo es este documento que es la ley, que es un documento público, y una convocatoria que hay abierta hasta el 6 de agosto, a la cual personas que se consideren aptas para discutir este tema, porque yo creo que más allá de todos los requisitos que haya, lo que tiene que haber es personas dispuestas a aprender y a escuchar. Porque personas que saben siempre sobran, ¿no? Pero tiene que haber un perfil de personas que estén dispuestas a pensar que el otro que está enfrente tiene algo que explicarme, algo de razón. Entonces, si no se parte de esa forma, creo que va a ser bastante complicado, si cada uno va a imponer su moral, ¿no? Entonces, esta convocatoria que les decía que va a estar abierta hasta el 6 de agosto, lo que hace es llamar a estas personas a postularse. Las postulaciones son individuales porque uno en los comités de ética o en las comisiones no representa a una institución, sino que uno reflexiona, aporta, valora situaciones o políticas desde sus valores. Claro. ¿Sí? Entonces, va a estar integrada por 15 titulares y 15 suplentes que se van a elegir de entre todas esas personas que se postulen. ¿Sí? Está en la página del Parlamento. Hay un ¿Quién correo lleva adelante electrónico. el proceso de formación de la comisión? Bueno, yo la verdad que no estoy interiorizada de eso. Sé que quien promovió esta ley fue el diputado Rodrigo Goñi. Que es el actual presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. Y cuando estaba en el periodo pasado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, también impulsó la creación de esta ley y ahora su implementación. Y tiene a su cargo la divulgación de esta convocatoria, ¿no? Claro. ¿Y hay antecedentes en otros países de esto? Hay algunos países, muy pocos, porque muchas veces, por eso yo hacía esta diferencia, porque muchas veces se confunde esto. Bueno, una Comisión Nacional de Bioética no hace el trabajo de un comité de ética asistencial. Claro. Entonces, no es el espacio en donde si un paciente tiene una situación de conflicto moral, va a ir a plantear. Porque para eso están los comités de ética asistenciales. No es un espacio donde se van a evaluar protocolos de investigación, porque eso lo hacen los comités de ética de investigación. Tienen que ser espacios plurales, democráticos, en donde se discutan temas de Estado. Claro. De ciencia y tecnología, ¿no? Claro. Es de esperar que ustedes, que la unidad académica de bioética de la Facultad de Medicina, de alguna manera esté integrando esa comisión, ¿no? Bueno, eso hay una comisión que se va a crear, que está integrada por integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, por la Universidad de la República, por otras instituciones privadas de enseñanza, por la Academia Nacional de Ciencia. Ese grupo de personas van a elegir a los 30 integrantes de la comisión. Van a evaluar, digamos, a cada uno. Sí. ¿Y ustedes se van a presentar como unidad o a título personal? No, es a título personal. Sí, eso es una cosa que cada uno de los docentes de bioética, lo hemos estado hablando, lo tiene que decidir. Claro. Porque es personal, porque estas comisiones son honorarias. Claro. Ese es el tema también. Pero bueno, ¿tenés una expectativa de que pueda jugar un papel importante esta comisión entonces en estos temas? Bueno, habrá que ver esa pregunta no me animo a responder, claro, porque creo, de verdad que yo desconozco el proceso interno que se está haciendo. Lo que es seguro es que, y la esperanza que yo tengo y la expectativa tiene que ver con que se discutan temas latinoamericanos, ¿sí? Y que no agarremos agendas que ya están marcadas en otras comisiones, que capaz que hay países europeos que tienen comisiones nacionales de bioética. Pero lo que no puede pasar es que tomemos esas agendas como si fuera nuestra, ¿no? Claro. O sea, crear como nuestro... en tantos otros temas. Claro, sí. Que nosotros podamos crear nuestra propia agenda, ¿no? De prioridades. Y por eso yo hoy insistía en cuáles tendrían que ser nuestras propiedades como país latinoamericano.
Bien. En Argentina se creó recientemente una Comisión Nacional de Bioética. Una experiencia reciente, entonces, acá cerca. Sí, habría que estudiar un poco más esta comisión porque de verdad que desconozco la integración. Bien. Bueno, doctora Marianela Barcia, queremos agradecerte, estamos sobre la hora pactada porque tenés otras actividades, por lo menos para tener un primer acercamiento de este tema, como lo decimos con tantas cosas en distintos diálogos que mantenemos. Bueno, nos parece un tema central y con todo lo que planteabas con el tema de inteligencia artificial, en fin, así que ojalá podamos seguir abordándolos con ustedes. Sí, seguro. Y también, como le decimos a los entrevistados, quedamos a la orden para difundir temáticas que les parezca que la radio puede ayudar en su difusión. No, yo les agradezco y a mí lo que más me interesa, porque siento que lo tengo que hacer, es que quede claro que la convocatoria es abierta. Bien. Y que quienes sientan que pueden aportar a esto se pueden presentar y postular. Claro, más no es solo para médicos o... No, para nada. No, tiene que ser diverso. Claro. ¿No? Porque si no hay propuestas alternativas a los que ya de cabeza obvio que nos vamos a postular, eso que ya sabemos, que bueno, sí, ya sabemos, nos conocemos quienes estamos trabajando en este tema, pero tienen que surgir figuras de voces que históricamente no tienen tanta trascendencia, ¿no? Es muy importante eso. Sí. Gracias, Marianela. No, a ustedes.